Bueno, fíjate, Carlos, el sector químico es un sector que es bien importante en la economía nacional porque está involucrado en todo. Es decir, aquí el aire acondicionado que tenemos proviene del sector químico, la pasta de dientes que tú usas en la mañana proviene del sector químico, el jabón, los detergentes que utilizas para lavar la ropa, la misma tinta que se utiliza para pigmentar la ropa, todos los envases de los alimentos, todos los envases y gran parte de las materias primas del sector farmacéutico, los lubricantes de los carros, las pinturas de los carros, etcétera. El sector químico está en todas partes. Entonces el sector químico es sustancialmente, es muy importante como para el desenvolvimiento de toda la economía. ¿Dónde está el sector en este momento? Pues está en una suerte de que arranca y para, arranca y para. Fíjate que este sector es un sector que pese al proceso de desindustrialización que ha habido en Venezuela en los últimos 15 años, proceso muy agudo que ha habido. Fíjate que para 1997 había más de 15.000 empresas industriales en Venezuela y el PIB que aportaba la manufactura estaba por encima del 21%. Ya para el año 2007 habían menos de 7.000 empresas industriales y el PIB que va aportando la manufactura es menos del 14%. Eso lo que te demuestra es que ha habido un proceso de desindustrialización importante. Sí. Pese a eso, el sector químico no ha ido perdiendo muchas industrias. Hay un proceso de transformación. ¿Cuál ha sido la razón de ello? Mira, yo te diría que cuando se instala una empresa industrial del área química se requiere una inversión muy importante y tú no la cierras rápidamente, no la puedes convertir en otra cosa. Lo que ha habido es un proceso en el cual hay líneas de producción que han ido cerrando dentro de las empresas, pero empresas mismas no han cerrado mucho. Te digo eso porque es bien importante el hecho de que este sector se mantenga como un sector industrial importante porque el ahorro de divisas que le puede traer a la economía es importante y especialmente en la medida que pueda crecer. ¿Dónde está en este momento? Pues como te decía, arranca y para, arranca y para. ¿Por qué? Bueno, por supuesto que tenemos insuficiencia de materias primas, derivados, por supuesto, de la distribución, asignación y liquidación de las divisas. De la asignación y la distribución de las divisas, que ha sido muy, muy errática. Sencoex dice que nos ha entregado cerca de 700 millones de dólares, pero verdaderamente esos son destinados mucho más a pagos de facturas del año 2013 y a pagos de facturas del año 2014. Entonces este año hemos dependido de una manera mucho más importante de lo que es la asignación del SICAD que es errática en el tiempo porque no siempre aparecen los mismos sectores y sustancialmente más lenta de lo que se percibe. El SICAD 1, que es donde nos desenvolvemos, se supone que te debería dar las divisas en unas 48 horas después de la adjudicación. ¿Y te las da en cuánto tiempo? A veces hasta 2 meses. Imagínate. A veces hasta 2 meses. Eso ha traído como consecuencia... Por eso arranca y para, se arranca y para. Así es. Fíjate que por lo menos ahí tenemos el caso de una empresa del sector de gases refrigerantes. Esta empresa estuvo trabajando hasta abril, después estuvo detenida cerca de 2 meses hasta junio, volvió a arrancar, trabajó por 3 semanas, volvió a parar, está en este momento parada, va a arrancar, tiene materia prima, le está llegando a puerto para trabajar unas 3 semanas, va a volver a parar, después tiene otro lote de materia prima que le va a llegar, con lo cual va a poder trabajar, se supone que octubre y parte de noviembre, y vuelve a parar nuevamente. En esa circunstancia, una empresa que debe, una fábrica que debe estar produciendo regularmente, consume una cantidad de materia prima solamente para estabilizar su proceso, con lo cual entonces termina siendo muchísimo más costoso lo que se va produciendo que si tú tuvieses una producción regular. Además de que no puedes surtir regularmente a la demanda del producto que estás teniendo, pero lo que vas perdiendo por ineficiencia en el proceso es muy, muy alto. Ahora, cuando ustedes hablan con los funcionarios del gobierno, Juan Pablo, ¿qué les dicen? ¿Ustedes le explican la situación? ¿Ellos entienden lo que ustedes le están planteando? Mira, yo te diría que ahí hay... Para agilizar todo el proceso, me refiero. Uno se va consiguiendo de todo cuando uno va hablando con las personas del gobierno. Uno se va consiguiendo con personas que comprenden muy bien cuál es el proceso del comercio internacional, como por ejemplo Alejandro Fleming del Sencoex. Tú hablas con él y Alejandro Fleming es una persona que se ve que comprende muy bien, él y William Cañas, que es el vicepresidente, comprenden muy bien cuál es el proceso del comercio internacional. Nos dicen que el sector químico, siendo el tercer sector más importante de la economía nacional, incluido con alimentos, medicinas y sector químico, debe pertenecer al Sencoex y nos dicen que deberíamos estar recibiendo regularmente divisas. Pero cuando vamos a la operatividad misma, te das cuenta que tú no consigues... Antes tú no conseguías el ALD, que es la autorización de liquidación de divisas para el pago. Importabas, generabas una deuda y no podías pagar.
Ahora lo que no estás consiguiendo es el AAD, que es la autorización para adquisición de divisas. Es decir, que sin el AAD tú no puedes realizar la ¿Y importación. quién obstaculiza ese proceso? Bueno, no van saliendo los AAD del CENCOEX, es el mismo CENCOEX el que tiene que emitir los AAD. Entonces, tú te consigues de que hay un razonamiento que, que demuestra, que comprende cabalmente cuál es el proceso de comercio internacional, pero el mecanismo no va O sea, el fluyendo. entramado burocrático lo detiene, algo debe pasar. El mecanismo no va fluyendo como para que tú vayas consiguiendo los permisos. A esto tú ¿Será tienes que no hay las sumarle. divisas suficientes? Bueno, yo creo que en Venezuela todos sabemos de que las reservas internacionales han bajado de una manera importante y que como consecuencia de eso, pues ellos Y el petróleo el gobierno ha venido teniendo que distribuir las divisas para aquellos sectores que son más importantes. Pero sectores importantes, como es el sector químico, pues no reciben las divisas adecuadas como para mantenerse funcionando con regularidad. El caso que te señalaba de gases refrigerantes es uno, pero hay muchos otros casos. Fíjate que en el caso de tintas, es muy importante. Y tenemos el caso de una empresa que se dedica a las tintas de rotulación. Las tintas de rotulación son las tintas con las cuales tú vas poniendo las fechas de elaboración y vencimiento de los productos. Sin poner eso, tú no puedes sacar el gran grueso de los productos a la calle. Todo lo que son alimentos que tienen fechas perecederas, medicinas que tienen fechas perecederas. Y así, en función de las leyes de protección al consumidor, muchísimos de los artículos tienen que tener eso. Esos están hechos sobre la base de una tinta que es magnética. Y para poder mantener esa tinta dentro de la máquina que imprime, tú tienes que tener unos solventes. En este momento en Venezuela no hay esos solventes. Al no haber esos solventes, tú no puedes imprimir. Sin eso tú vas deteniendo la economía, solamente por las tintas de rotulación. Sí. Ahora, mucha gente se pregunta, Juan Pablo, ¿por qué antes las cosas sí funcionaban? ¿Por qué antes sí las cosas fluían? ¿Qué ha pasado en los últimos años que esto se ha hecho tan enrevesado y tan complicado? Bueno, yo te decía que el proceso de desindustrialización que ha tenido Venezuela ha sido muy importante. Una economía tiene que producir lo que va consumiendo. Y aquellas cosas que no va a Incluso producir para la exportación, como antes también ocurría. Bueno, pero tú tienes que producir lo suficiente de lo que vas consumiendo Sí, como para que tú puedas siempre exportar aquellas cosas que no en las cuales eres bueno, y esas divisas te den como para poder importar aquellas cosas que tú no eres capaz de producir. Y en Venezuela la verdad es que salimos de eso con el periodo de la economía revolucionaria, pasamos a ser un país en el cual todo lo importábamos. Inclusive en ese momento habían ministros que decían que en Venezuela se debía importar todo, con la ignorancia de pensar de que... Absurdo, ¿no? Bueno, pero eso lo escuchamos todos, eso lo escuchamos todos, ¿no? Un país que lo importa todo y depende de un solo producto, que es el petróleo, especialmente en un mundo en el cual está saliendo el petróleo de esquistos, o sea, que se prevé que el precio del petróleo pues no va a durar en los actuales niveles para siempre, pues es un país que tiene que planificar producir. Durante los últimos 15 años hemos ido sustituyendo producción nacional por importaciones y nos damos cuenta en este momento de que eso ha sido un gran error. Tenemos que regresar a producir nuevamente de una manera importante y las condiciones ciertamente en Venezuela no se dan como para producir. Ahora, ¿cuánto ha afectado al sector químico esa política de solo importaciones? La ha afectado de una manera importante. Yo te decía que las empresas industriales del sector químico no han cerrado. No obstante, hay líneas de producción que sí han cerrado. Fíjate que en Venezuela, por ejemplo, antes se producían resinas epóxicas. Habían 2 fábricas de resinas epóxicas. Las resinas epóxicas se utilizan muchísimo para pinturas, para revestimiento interno de envases cuyo contenido puede ser, digamos, modificado por la estructura metálica del recipiente. Hoy en día no se producen resinas epóxicas. Antes se fabricaban, habían 5 fábricas de resinas acrílicas para pintura. Hoy en día no hay ninguna. Hay resinas estilenoacrílicas y vinilacrílicas, pero acrílicas per se no hay. Auxiliares para cueros. Bueno, ni siquiera estamos produciendo cueros. Antes habían varias tenerías, ¿verdad? Hoy en día ni siquiera hay tenerías, entonces no se producen auxiliares para cueros. Entonces, hay una cantidad de cosas que antes se producían dentro del sector que hoy en día no se producen. Ahora, ¿cómo agilizar todo esto? ¿Cómo volver al orden, por decirlo de alguna manera? Bueno, volver al orden es lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Pero para volver al orden hay varias cosas que hay que ordenar primero. La macroeconomía es una de las cosas primeras que tú tienes que ordenar. En la medida en que tú tengas una emisión inorgánica de dinero, como está teniendo Venezuela en este momento, que lo que se hace es traducirse en los niveles de inflación que tenemos, y somos el país con mayor nivel de inflación del mundo, en esa misma medida, pues tú no vas a tener estabilidad de precios. El aumento de precios es un reflejo del desorden macroeconómico que el gobierno ha causado en Venezuela. La política fiscal, por ejemplo, el hecho de que las retenciones de IVA que las compañías tienen estén todas estancadas en el CENIAT y el CENIAT no las devuelva,
consumen una porción importante del capital de trabajo de las compañías, ¿no? El hecho de no tener capacidad de planificar que vas a poder pagar las importaciones que tienes que hacer, aun cuando cada vez quieras importar menos, porque al industrializarte vas a ir importando menos, pero aquellas cosas que vas requiriendo tienes que pagarlas. Hoy en día los venezolanos, como consecuencia de este retraso, pagamos las importaciones más caras que el resto de los países. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por toda esta información, que era importante y apreciable que pues nuestros televidentes la supieran lo que está ocurriendo con el sector químico. Vamos a ver si se agiliza todo el proceso. Te renuevo el